Hay momentos en los que el alma se cansa de intentar, y se cansa en silencio. A veces, la boca pronuncia palabras de fe, pero el cuerpo no las cree. El corazón late con fuerza, pero no con certeza. Y en ese espacio invisible entre lo que decimos y lo que sentimos, ahí es donde empieza la batalla interior. Muchos caminan por la vida repitiendo versículos, afirmaciones, frases poderosas, pero siguen dudando. No de Dios, no del universo, dudan de sí mismos. Y esa duda, suave pero persistente, es como una grieta en la base de una casa que parece firme, pero se derrumba con el primer temblor. El Salmo 23 nos dice, nada me faltará. ¿Lo has repetido alguna vez? Tal vez con lágrimas en los ojos, tal vez con los dientes apretados, tal vez con el alma deseando que fuera verdad. Nada me faltará. Qué frase tan poderosa, tan reconfortante, pero también tan desafiante, porque no basta con decirla. Hay que habitarla, respirarla, creerla desde lo más hondo del cuerpo, desde ese lugar donde la mente ya no pelea y el corazón ya no duda. Ese lugar existe, y no está afuera. No está en un templo, ni en una técnica, ni en un gurú. Está dentro de ti. Napoleón Hill lo llamaría la colina. Un espacio simbólico en la mente donde uno conquista sus propios pensamientos, donde el deseo firme vence la resistencia interna. La colina no es un lugar físico. Es esa parte de ti donde decides no rendirte. Donde, aun con miedo, avanzas. Donde el eco de tus pensamientos deja de ser un saboteador y se convierte en un aliado. Y esa conquista, esa victoria silenciosa, empieza cuando la fe deja de ser un discurso y se convierte en frecuencia. Tú quieres ser imparable. Yo lo sé. Lo veo en tus ojos cuando miras al futuro. Lo siento en tu pecho cuando te repites que esta vez sí vas a lograrlo. Pero hay algo que no te deja. Una fisura invisible. Una desconexión entre la fe que declaras y la energía con la que vibras. Esa fractura no se ve, pero se siente. Es como correr con los zapatos atados entre sí. Quieres avanzar, pero tropiezas. Quieres confiar, pero dudas. Quieres manifestar, pero vibras escasez. Y aquí viene la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Y si el poder de Dios del Salmo 23 no es algo que viene de afuera, sino que se activa desde adentro? ¿Y si ese nada me faltará no es una promesa que llega desde el cielo, sino una afirmación que brota desde tu núcleo más profundo? ¿Y si ya lo tienes todo, pero aún no sabes cómo encenderlo? Napoleón Hill dijo, todo lo que la mente puede concebir y creer, puede lograr. No dijo todo lo que la mente repite. No dijo todo lo que la boca declara. Dijo concebir y creer. Es decir, imaginarlo y sentirlo como real. No una fe superficial, sino una certeza encarnada. Una fe que habita en el cuerpo, que se respira, que se mueve contigo. Y esa certeza es lo que tu alma más desea. Seguridad, coherencia, una fe que sostenga tu acción, una energía que no se apague al primer fracaso, un nuevo patrón vibracional que no se sabotee cada vez que el miedo golpea a tu puerta. Este video no es una clase, no es un discurso, es un espejo que te invita a mirar hacia adentro, no para juzgarte, sino para reencontrarte. Porque la verdad es que tú no estás roto, tú estás separado de tu centro, de tu coherencia, de tu propia colina. Y es hora de volver, porque no basta con decir que nada te faltará, hay que encarnarlo, respirarlo, y desde ahí, conquistar tu vida. Hay un tipo de miedo que no grita, no paraliza como los grandes traumas, ni se manifiesta como ataques de pánico. Es más sutil, más silencioso, más cotidiano. Es ese miedo que vive debajo de tus afirmaciones positivas. El que susurra en voz baja mientras tú declaras, yo puedo. Es el miedo que se esconde detrás de una sonrisa, detrás de una oración, detrás de un todo está bien dicho con los dientes apretados. Y desde ahí, desde ese rincón silencioso de tu interior, se sabotea tu frecuencia. Porque confiar no es una postura externa. Confiar no es una frase bonita que lanzas al universo. Confiar es un estado vibracional. Es la música interna que emite tu cuerpo incluso cuando tu boca guarda silencio. Entonces, la pregunta no es, ¿confías? La pregunta es, ¿desde qué parte de ti nace esa confianza? Hay quienes repiten oraciones con devoción, pero vibran escasez. Hay quienes meditan, visualizan, escriben metas, pero por dentro siguen dudando. Porque no basta con hacer. Hay que ser. Hay que habitar esa certeza. Y si no la habitas, tu campo energético no miente. Porque tu cuerpo siempre dice la verdad. La neurociencia lo ha demostrado. Cuando entras en estados de miedo o inseguridad, tu cuerpo se llena de cortisol, la hormona del estrés. Y cuando visualizas una meta,
pero tu cuerpo no la cree posible, tu sistema nervioso entra en conflicto. La dopamina, la hormona del deseo, puede impulsarte un momento, pero si no está acompañada de coherencia interna, también te puede hundir en frustración. Así funciona tu biología. Así opera tu mente. Y por eso, no importa cuántas veces repitas el Salmo 23. Si tu cuerpo no está alineado con tu fe, la frecuencia no se sostiene. Pero hay una salida. Y comienza en un lugar muy simple, la observación. Observar el pensamiento automático. Ese que se activa apenas despiertas. El que te dice no vas a lograrlo, va a salir mal, y si no funciona. No se trata de pelear con él. Se trata de verlo, de reconocerlo, de nombrarlo sin miedo. Porque lo que se nombra, se transforma. Y después de observar, viene el anclaje. El cuerpo necesita una señal de que ya no está en guerra. Por eso, coloca tu atención en el cuerpo, en la respiración, en el pecho, en los hombros. Observa dónde se tensa, dónde se contrae. Y desde ahí, respira, siente, reprograma, ancla una nueva emoción. Porque no puedes sembrar fe en una tierra de duda constante. No puedes construir abundancia sobre una base de miedo crónico. Tu fe necesita un hogar, no una zona de guerra. Y ese hogar empieza por ti. Empieza por la forma en que habitas tu mente, tu cuerpo, tu energía. Porque el miedo no se vence con fuerza, se disuelve con presencia. Y tú, ya estás despertando a ella. Hay heridas que no vienen de lo que viviste, sino de lo que aprendiste a creer. Creencias sembradas en la infancia. Ideas que parecían verdades absolutas. Imágenes de un Dios lejano, severo, externo, vigilante. Un Dios que premia si obedeces y castiga si dudas. Un Dios que se parece más al miedo que al amor. Y sin darte cuenta, creciste con esa frecuencia. Con esa idea instalada en el fondo de tu conciencia, que el poder está afuera, que la salvación está lejos, que la guía viene de arriba y no desde dentro. Y así, la fe se volvió dependencia. La oración se volvió súplica. La espiritualidad se volvió miedo disfrazado de devoción. Pero algo dentro de ti siempre supo que había otra verdad. Una más profunda, más viva, más coherente con tu corazón. Napoleón Hill lo entendía. Él no hablaba de fe como un dogma. Hablaba de fe como una energía entrenable. Como una frecuencia mental que se puede activar, fortalecer, expandir. Y en su visión, Dios no era un juez, era una fuerza creativa, inteligente, vibrando dentro de ti. Era ese impulso invisible que se alinea con tu deseo, cuando tu mente y tu emoción caminan en la misma dirección. Y cuando leemos el Salmo 23 desde esta conciencia, algo cambia. Ya no se siente como un rezo para pedir. Se siente como una declaración vibracional de poder interno. Ya no dices nada me faltará como quien implora. Lo dices como quien recuerda, como quien afirma, como quien activa su verdad más profunda. Porque no se trata solo de leerlo, se trata de encarnarlo. Imagina por un momento releer el Salmo desde un estado meditativo, con el cuerpo relajado, los ojos cerrados, la respiración profunda, y en lugar de recitarlo desde la mente, lo dejas caer al pecho. Sientes cada palabra, permites que se instale en cada célula. Nada me falta, nada me falta, nada me falta, no como una ilusión, sino como una vibración. Ese momento es un acto de soberanía. Es como encontrar un tesoro que siempre estuvo en tu jardín. Un tesoro enterrado, olvidado, cubierto por años de culpa, miedo y desvalorización. Y de pronto, lo desentierras. Lo reconoces. Y entiendes que nunca te faltó poder. Te faltó recordar. Porque el verdadero despertar espiritual no se trata de buscar afuera. Se trata de volver a casa. A esa parte de ti donde Dios no es una figura lejana, sino una presencia viva. Donde la fe no es una doctrina, sino una certeza encarnada. Donde la oración no es un pedido, sino un reconocimiento de lo que ya es. Y ahí, comienza una nueva forma de caminar por la vida. Más libre, más presente, más tú. No toda fe es fe. A veces, lo que llamamos fe, es solo expectativa. Una esperanza pasiva disfrazada de certeza. Decimos que confiamos, pero por dentro, algo tiembla. Algo duda. Algo espera que lo externo cambie primero, para entonces sentirnos seguros. Y ahí está la trampa. Cuando tu convicción depende del resultado, no es convicción, es condición. La fe verdadera no espera pruebas. La fe verdadera vibra desde la certeza antes de que algo suceda. Es una energía que se activa primero por dentro. Y esa es la diferencia que cambia todo. Joe Dispenza lo explica con una claridad científica. El campo cuántico no responde a lo que dices que quieres.
Responde a lo que realmente vibras, a la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Si deseas abundancia, pero sientes carencia, estás enviando señales divididas al universo. Y lo que está dividido no puede manifestarse. El Salmo 23 no fue escrito para ser un amuleto. No es una fórmula mágica. Es un código vibracional. Una secuencia de certeza para activar en tu interior una conciencia inquebrantable. Cada palabra tiene una frecuencia. Y si la pronuncias desde un estado de alineación, esa frecuencia se convierte en imán. Pero si la repites sin presencia, sin emoción encarnada, sin gratitud viva, se vuelve solo ruido espiritual. Por eso, el secreto está en cómo lo dices, y desde dónde lo dices. Cierra los ojos. Respira profundo. Siente en el cuerpo lo que ya estás pidiendo. Imagina que ya ocurrió, que ya es tuyo, que ya lo viviste. Y desde ahí, agradece. Desde ahí, afirma. Desde ahí, camina. Porque no basta con mirar la brújula. Hay que dar el paso. Y ese paso es interno. Es pasar de la espera a la presencia. De la ilusión al reconocimiento. De la expectativa al movimiento inspirado. El poder creador no se activa desde el vacío de la carencia. Se activa desde la plenitud de la certeza. Y esa certeza no viene de afuera. No viene del resultado. Viene del vínculo entre tu cuerpo, tu mente y tu alma, cuando todas caminan hacia la misma dirección. Y entonces, la fe deja de ser una palabra. Se vuelve una fuerza. Un estado. Una vibración. Una puerta que abre lo invisible. Y lo trae, aquí. Ahora. A ti. Hay una ansiedad que no se nota, una impaciencia silenciosa que se disfraza de fe, pero vibra desesperación. Queremos confiar, pero también queremos que todo ocurra ya, hoy, ahora, como si el universo fuera un empleado que tiene que responder a nuestro reloj interno. Y en ese intento de forzar el momento perfecto, lo alejamos. No es que tus deseos estén mal, no es que estés pidiendo demasiado, es que hay una frecuencia que bloquea lo que ya está en camino, la urgencia. Cuando la urgencia toma el control, la vibración se tensa. Y cuando hay tensión, no hay apertura. No hay flujo. No hay alineación. Napoleón Hill lo decía con firmeza, la persistencia es al carácter lo que el carbón es al acero. Porque no se trata solo de querer. Se trata de sostener lo que se quiere con serenidad, con enfoque, con una confianza que no necesita ver para seguir creyendo. Porque quien cree de verdad, no presiona el tiempo. Habita el tiempo. Muchas veces, esa ansiedad no nace del deseo, sino de una vieja herida de escasez. Esa voz interna que dice, ¿y si nunca llega? ¿Y si otra vez me quedo esperando? Y entonces, sin darnos cuenta, pasamos de crear a controlar, de confiar a manipular, de manifestar a resistir. Y la resistencia, aunque parezca fe, no es fe. Manifestar desde certeza no significa quedarte quieto. Significa actuar desde la calma, desde una convicción suave pero firme. Significa sembrar, regar y confiar en que el fruto caerá cuando esté maduro, no cuando tú grites al árbol. Por eso, el proceso vibracional más potente no es lineal. Es cíclico, es interno, es una danza entre intención, rendición y acción inspirada. Primero, sientes con claridad lo que deseas. Luego, sueltas el control del cómo y del cuándo. Y entonces, caminas en dirección a ello, con pasos que no nacen de la angustia, sino de la inspiración. Porque el tiempo divino no se puede apurar, solo se puede habitar. Y en ese habitar, algo cambia. Ya no te sientes esperando, te sientes caminando. Ya no vives en carencia, vives en proceso. Ya no estás buscando señales. Te vuelves tú, la señal. Cuando logras eso, el resultado ya no es el premio. Es la consecuencia natural de una vibración sostenida. Es la evidencia de que lo invisible ya era real, desde antes de que pudieras tocarlo. Porque en el plano espiritual, todo ya fue dado. Solo necesitas estar listo para recibirlo sin ansiedad. Y agradecer, incluso antes de que llegue. Hay una batalla silenciosa que nadie más ve. Una guerra que ocurre todos los días, en el terreno más valioso del mundo, entre tus pensamientos. Entre lo que quieres creer y lo que secretamente temes que sea verdad. Napoleón Hill hablaba de esa colina simbólica, esa cima interior que cada uno está llamado a conquistar. No es un lugar físico, es una metáfora del dominio mental, del punto exacto donde decides si tu mente será tu aliada o tu carcelera, donde descubres que no estás luchando contra el mundo, sino contra tus propios patrones, contra las voces que heredaste, contra las creencias que sembraron en ti sin tu consentimiento. Y es ahí donde el Salmo 23 cobra vida.
Porque no se trata de evitar los valles oscuros. Se trata de caminar por ellos con una certeza que no se fragmenta. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré. No dice aunque lo evite. No dice aunque lo salte. Dice aunque camine. Porque la verdadera fortaleza no es no tener miedo. Es no detenerte, incluso cuando lo sientes. La mente, cuando no se entrena, se convierte en una tierra fértil para la duda. Pero cuando decides observarla, cuando decides habitarla con presencia, entonces cambia. Entonces se convierte en tu colina sagrada, tu lugar de conquista, tu espacio de creación consciente. Cada pensamiento repetido sin conciencia se vuelve una orden silenciosa al universo. Cada palabra interna tiene frecuencia, tiene forma, tiene dirección. Y si no eliges conscientemente qué pensamiento sostener, ellos te sostendrán a ti, pero en una dirección que no elegiste. Por eso, la práctica es diaria. No perfecta, pero constante. Afirmaciones que no solo se dicen, sino que se encarnan. Palabras que se vinculan a la respiración, que se sienten en el cuerpo, como si sembraras nueva vida en cada célula. Porque no se trata solo de pensar diferente. Se trata de sentir diferente. Y cuando eso sucede, la colina ya no es un obstáculo. Es tu altar. Un espacio íntimo donde lo divino en ti despierta. Donde dejas de esperar que el mundo cambie y comienzas a cambiar tú. Donde dejas de pedir que la oscuridad desaparezca y en cambio, te conviertes en luz. Conquistar tu mente no es vencerla. Es reconciliarte con ella. Es tomarla de la mano, mirarla a los ojos y decirle, ya no tienes que protegerme con miedo. Ahora podemos avanzar con fe. Porque cuando haces eso, ya no estás solo. Estás contigo, unido, íntegro, imparable. Hay algo en ti que quiere avanzar, pero también hay algo que frena. Un deseo profundo de éxito, abundancia, libertad y al mismo tiempo, una energía corporal que no acompaña a ese deseo. Es como querer correr con el freno de mano puesto. Como mirar al horizonte, pero con los pies hundidos en el lodo de viejas memorias. La mente puede visualizar, puede imaginar, pero el cuerpo recuerda. El cuerpo guarda cicatrices invisibles, impresiones energéticas de experiencias pasadas que siguen activas, aunque no lo sepas. Y cuando deseas algo grande, ese deseo no viaja solo desde el pensamiento. Viaja también desde la vibración de tu piel, de tu respiración, de tu corazón. La coherencia cardíaca no es solo una metáfora bonita. Es ciencia viva. El corazón emite un campo electromagnético hasta 60 veces más potente que el del cerebro. No es lo que piensas lo que primero transforma tu realidad. Es lo que sientes profundamente. Es lo que tu cuerpo sostiene en silencio, aun cuando tu boca dice lo contrario. Neville Goddard lo expresó con una simpleza brutal. El sentimiento del deseo cumplido es la clave de toda manifestación. No basta con repetir que todo va a salir bien. Si tu cuerpo vibra escasez, miedo, urgencia, esa es la frecuencia que el campo cuántico recibe. Y responde. Siempre responde. Por eso, el salmo no debe recitarse desde la superficie. Debe respirarse. Debe habitarse. Debe sentirse en el centro del pecho, en la base del vientre, en la espalda que se endereza mientras afirmas, nada me falta. No como una súplica, sino como una certeza. La técnica no es complicada. Es una práctica de volver al cuerpo. Respiración pausada. Visualización encarnada. Gratitud anticipada. Sentir, por unos minutos, como si ya estuvieras viviendo esa vida que tanto anhelas. No desde la expectativa, sino desde la encarnación. Porque no puedes conducir hacia el éxito si el motor de tu cuerpo está en punto muerto. No puedes manifestar abundancia si tu sistema nervioso aún opera en modo supervivencia. Y no puedes sostener lo grande si tu biología todavía tiembla ante lo incierto. La coherencia no es algo que se impone. Es algo que se cultiva, día a día, respiración tras respiración. No perfecta, pero presente, porque cuando tu cuerpo vibra alineado con tu deseo, entonces, todo cambia. No porque el mundo se acomode a ti, sino porque tú te vuelves el tipo de persona que ya está listo para recibirlo. Sin miedo, sin contradicción, sin freno de mano, solo certeza, solo fe, solo unidad. Hay una parte de ti que busca guía, que quiere sentirse acompañado, protegido, sostenido por algo mayor. Y esa necesidad es humana. Es ancestral, pero también es peligrosa si te desconecta de tu propio poder interno. Porque cuando proyectas hacia afuera la figura del pastor, puedes olvidar que dentro de ti hay un león dormido, esperando despertar.
En el Salmo 23, el pastor representa esa presencia que guía y protege, que te conduce por caminos de paz, aunque afuera haya tormentas. Pero, ¿y si ese pastor no es un ser lejano, separado, sentado en un trono celestial? ¿Y si ese pastor es la parte más sabia, más lúcida, más divina que ya vive dentro de ti? Las tradiciones espirituales más antiguas no adoraban a un Dios separado. Honraban la chispa divina en el interior. Reconocían que el Creador no está afuera, sino latiendo en el campo cuántico de cada célula, en la conciencia que observa, en la intención que vibra. Napoleón Hill lo dijo sin rodeos: el temor es solo fe invertida. Es decir, cuando no sabes quién eres, te arrodillas frente al miedo. Pero cuando te recuerdas, cuando conectas con esa frecuencia profunda del yo soy, el miedo se disuelve. Porque ya no necesitas que otro te salve. Solo necesitas seguir la voz que te habita. Esa voz no grita, no impone, es suave, pero firme. Es la intuición que sientes al respirar profundo. Es el susurro que aparece cuando te callas por dentro. Es la certeza que emerge cuando dejas de pedir permiso para ser lo que ya eres. ¿Quién te guía realmente? ¿La voz de tus miedos, disfrazados de prudencia? ¿O la visión de tu alma, disfrazada de deseo? Hay una diferencia profunda entre dejarte llevar por el pánico y permitirte ser conducido por la visión. No es cuestión de religión, es cuestión de soberanía. Es recordar que el pastor del Salmo no está allá arriba, juzgándote. Está aquí dentro, esperándote. Esperando que dejes de buscar respuestas en otros y empieces a escuchar tu propia verdad. Dentro de ti hay un león. No uno que ruge para atacar, sino uno que vela, que cuida, que lidera con sabiduría y amor. Ese león no necesita controlar, solo necesita despertar. Porque cuando despierta, ya no caminas como oveja perdida, caminas como guía de tu propia manada, como quien sabe que el camino no está hecho, pero la dirección ya vive en su pecho. Hay palabras que sanan, pero hay silencios que transforman aún más, porque lo que no se dice también vibra. Lo que piensas en secreto, lo que susurras sin voz dentro de ti, eso también crea. El silencio no es ausencia, es potencia latente, es energía en estado puro, esperando dirección. Muchos buscan fórmulas, frases, decretos. Repiten versículos con la boca, pero con la mente ruidosa y el corazón agitado. Y en ese ruido interno, la frecuencia se quiebra. Porque no se trata de cuántas veces repites, sino desde dónde lo haces. Desde qué emoción, desde qué cuerpo, desde qué silencio. Bruce Lipton lo reveló con claridad: tus creencias modelan tu biología. Y esas creencias no siempre son conscientes. A veces, están sembradas en el susurro de una duda interna, o en el eco silencioso de una herida no sanada. Por eso, el trabajo profundo no empieza al hablar, empieza al escuchar tu vibración. El Salmo 23, repetido en silencio, puede ser más poderoso que 100 oraciones gritadas al cielo. Porque en el silencio, la mente se aquieta y el alma habla. En el silencio, dejas de convencer a Dios y empiezas a convencerte a ti. En el silencio, dejas de pedir y comienzas a recordar. La respiración se convierte en canal. El cuerpo, en templo. La palabra, en vibración que nace desde la coherencia. No hace falta gritar que nada me faltará. Basta con sentirlo, respirarlo, habitarlo. La técnica es simple, pero profunda. Inhala en 4 tiempos, sostiene en 4, exhala en 8. Y mientras lo haces, deja que el salmo resuene sin voz. Que cada palabra caiga dentro como semilla, no como consigna. Que sea oración sentida, no recitación aprendida. Porque la verdadera oración no necesita ruido. Necesita presencia. Necesita entrega. Necesita ese espacio sagrado donde el alma no se esconde, sino que se revela en su totalidad. Sin máscaras. Sin miedo. Sin esfuerzo. Y es ahí, en ese punto exacto de silencio, donde tu frecuencia cambia. Donde tu cuerpo deja de vibrar urgencia y empieza a vibrar certeza. Donde no haces fuerza para atraer, porque ya está haciendo. Y cuando ya está haciendo, lo que buscas, llega. Sin ruido. Sin lucha. Con la paz de quien recuerda que el universo no responde al grito, responde a la vibración que nace del silencio coherente. Hay triunfos que nadie ve. Batallas que se libran en la intimidad del pensamiento, en el silencio de una madrugada, en el instante invisible en que decides no rendirte por dentro. La verdadera victoria no ocurre cuando logras lo que querías. Sucede mucho antes. Sucede en el momento exacto en que, frente al miedo, eliges sostener tu certeza. Napoleón Hill decía con claridad cortante: el éxito requiere una decisión definitiva respaldada por un deseo ardiente.
No hablaba de suerte ni de talento. Hablaba de una elección interna tan profunda que ninguna circunstancia externa pudiera disolverla. Esa es la victoria vibracional, la que se gana cuando tu deseo se convierte en frecuencia y tu mente se alinea con tu alma. Muchos esperan ver para creer. Esperan resultados para empezar a confiar. Pero el Salmo 23 nos recuerda otra lógica. Nada me faltará no es una descripción de lo que tienes, es una declaración de lo que eres. Es un contrato vibracional contigo mismo. Es la certeza interna de que, pase lo que pase, dentro de ti no hay división. No hay fractura. No hay duda sembrada. Esa coherencia es más poderosa que cualquier técnica. Porque cuando tu mente, tu cuerpo y tu emoción están en unidad, el universo responde. No desde la magia, sino desde la resonancia. Porque atraes no lo que deseas, sino lo que sostienes energéticamente. Y esa energía se construye cada día, con pequeños actos invisibles, con la manera en que te hablas en la mañana, con lo que decides sentir incluso cuando el panorama no parece favorable, con el silencio en el que reafirmas, yo ya soy, aunque aún no lo vea. Haz de cada amanecer un altar. No necesitas rituales complejos. Solo una decisión profunda, no voy a dividirme por dentro. No voy a sembrar duda donde ya existe un deseo. No voy a sabotear con mis pensamientos lo que afirmo con mis palabras. Porque la batalla ya está ganada, cuando tú ya no estás dividido. Cuando tu vibración deja de fluctuar con el entorno. Cuando tu coherencia es más fuerte que tus circunstancias. Y en ese punto, el resultado deja de importar tanto. Porque lo que más buscabas, esa certeza, esa paz, esa fuerza, ya te habita. Ya eres. Y cuando ya eres, el resto simplemente llega. En su tiempo, en su forma, en su plenitud. El Salmo 23 no es solo un conjunto de palabras sagradas. Es un mapa vibracional. Un diseño interno que te recuerda, con cada verso, que la fe no es algo que se repite, es algo que se encarna. Es presencia. Es coherencia. Es esa firmeza silenciosa que camina sin miedo, incluso cuando todo alrededor parece oscurecerse. Napoleón Hill no habría leído este salmo como una oración pasiva. Lo habría leído como una afirmación de poder consciente, como un código mental que programa la mente para la victoria interior, para la persistencia que no se quiebra, para el deseo que no se rinde, para la fe que actúa, porque ser imparable no es evitar los valles, no es esquivar el dolor, es caminar por ellos sin perder tu frecuencia, es atravesar la oscuridad sin desconectarte de tu certeza, es saber que, incluso en medio del silencio, sigues guiado, porque estás alineado. El mundo te dirá muchas veces que esperes señales, que busques fuera lo que siempre estuvo dentro. Pero la verdadera señal no viene del cielo ni de afuera. La verdadera señal es tu coherencia. Es ese espacio interno donde ya no hay contradicción entre lo que crees, lo que sientes y lo que haces. Repite dentro de ti, no como un rezo vacío, sino como una decisión vibracional. Aunque camine por valles oscuros, mi frecuencia no teme. No porque seas invencible, sino porque ya decidiste no desconectarte de tu luz. Y entonces, la pregunta ya no es cuánto maíz puedes lograr. La pregunta es más íntima, más profunda, más definitiva. ¿Quién serías si realmente confiaras en lo que repites cada día?